Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Enseguida Jesús obligó a los discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a las multitudes. Una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas, y cuando llegó la hora, estaba allí solo. La barca ya quedaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Pero cuando los discípulos le vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! Y gritaron de miedo. Enseguida Jesús habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Estamos en Mateo capítulo 14, verso 22. Vamos a ir hasta el verso 33 en este episodio, que es una serie de milagros completamente extraordinarios que va a reunir aquí Mateo. Hemos estado hablando acerca de la multiplicación de los panes y de los peces, la alimentación de los 5,000 y cómo obró sobrenaturalmente en la ocasión. Ahora estamos con otros eventos que van a tener que ver también con episodios sobrenaturales y Jesús realizando milagros de dos clases. Una demostrando su poder sobre las leyes de la naturaleza y lo otro demostrando poder sobre las enfermedades. En este episodio que acabamos de leer, Jesús camina sobre el agua y en realidad es muy corto el título para el evento en sí, porque este pasaje no va a demostrar solamente que Jesús tiene poder para caminar sobre el agua, sino también lo va a hacer caminar a Pedro sobre el agua y también va a calmar la tempestad. Es decir, que hay tres eventos en uno. Este evento tiene una particularidad de reunir tres cosas al mismo tiempo. Reúne, como decía recién, tres episodios extraordinarios. Camina él, camina Pedro, calma la tempestad. Pero también comienza con tres direcciones hacia tres lugares distintos. Se va a dirigir hacia los discípulos, se va a dirigir a las multitudes y se va a dirigir a Dios Padre. Es interesante y de esto vamos a hablar en el bloque que sigue, porque nos tenemos que detener sobre primero el particular de dónde nos estamos situando, dónde es el lugar del milagro y en qué circunstancias se vivió esto extraordinario de él caminando sobre las aguas. Recordemos, la gente está contenta porque ha recibido comida, el Señor las ha alimentado. Y la gente está muy contenta y eufórica porque piensa que el Señor es un Mesías rey, pero con una expectativa de un Mesías político. Ya era el tiempo de la manifestación, muchos esperaban la manifestación del Mesías, y el Señor encuadraba perfectamente con el Mesías Salvador Redentor, solo que no desde la expectativa de un Mesías sufriente, como lo muestra Isaías y otros profetas del Antiguo Testamento, sino que ellos tenían la expectativa de un Mesías político libertador que lo sacaría de la opresión de Roma. El Señor se dio cuenta de este propósito en la multitud. Y dice allí, entonces, el Señor obligó a sus discípulos, versículo 22, a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. No es tanto el problema de la multitud a la que el Señor puede manejar. Lo que denota Mateo aquí en la expresión de su relación con los discípulos es que obligó a ellos subirse en la barca e ir a la otra orilla, porque al parecer los discípulos eran los más interesados en tener un rey, y un rey político. Han visto la fama del Señor, han visto sus hechos portentosos, han visto la capacidad que tiene para congregar multitudes. Él es descendiente de David, él es el rey esperado, y los discípulos son los más problemáticos
para el Señor en esta circunstancia, donde despedir a la multitud es fácil, pero convencer a los discípulos que no es el momento es difícil. El término que vamos a ver en el próximo bloque es el término obligar. Dice la Escritura que los obligó a ir hacia la otra orilla. Un término muy duro para una comunidad de discípulos que no puede pensar en otra cosa más que venga ya y muy pronto el evento lo constituyamos nuestro rey. No tiene parte ni suerte, yo triunfaré toda la autoridad. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Este invierno se extendió más de la cuenta. Hace tiempo que no veo la primavera. Hace mucho que no brilla el sol con fuerza. Se nubló mi corazón sin darme cuenta. Y añoro la mañana cuando el sol saldrá, cuando brillará. Brilla desde el cielo, luz de vida, brilla. Ven a deshacer la escarcha que este invierno me dejó, este frío abrasador. Ven, ven. Duele el frío que ha dejado en mí tu ausencia. Duele el aire al respirar sin tu presencia. Ya mi aceite se acabó sin darme cuenta y mi lámpara se apaga en la tormenta. Y añoro la mañana cuando el sol saldrá, cuando brillará. Brilla desde el cielo, luz de vida, brilla. Ven a deshacer la escarcha que este invierno me dejó, este frío abrasador. Brilla desde el cielo, luz de vida, brilla. Ven a deshacer la escarcha que este invierno me dejó, este frío abrazo. Enseguida Jesús obligó a los discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a las multitudes. Estamos en Mateo, en el capítulo 14, verso 22 al verso 33. A ver, hagamos un pequeño resumen en esta última media hora. Lo que vimos hasta aquí es que estamos frente a una serie de milagros extraordinarios de Mateo. Pasamos por la alimentación de los 5.000, entramos en esto de Jesús caminando sobre el agua y dijimos que en realidad es un título muy corto porque no solo el Señor camina, hace que Pedro camine sobre las aguas y también calma la tempestad. Esta es una serie de milagros extraordinarios que muestran el poder del Señor sobre la naturaleza y también sobre la enfermedad. Hay una secuencia interesante de 3 cosas que ocurren aquí. Dijimos, caminó él, camina Pedro, calma la tempestad. Y luego cuando hablamos acerca de él en relación con los seres humanos y con su entorno,
habló con los discípulos, habló con la gente y luego se retiró para hablar con el Señor, con Dios Padre. Ahora, cuando se refiere a las multitudes, también dijimos que ellas tenían una expectativa de un Mesías rey, pero un rey político, alguien que vendría a libertarlos, no solamente del hambre, de la necesidad, como lo había hecho alimentándolos más de 20.000, 25.000 personas. Mateo dice 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Y no solamente con este milagro se constituía él en un posible rey Mesías, un libertador político, sino también la manera en que les hablaba. Dice la Escritura que les hablaba como aquel que tiene autoridad y no como los escribas y como los fariseos, sino también habían visto su poder sobre las enfermedades y también sobre los espíritus inmundos. ¿Quién como él? Ahora, los más entusiastas para esta posición de rey, como descendiente de David, eran los discípulos. Y entonces dice allí que frente a esta multitud de 25.000 personas que lo seguían, los discípulos fueron obligados a entrar en la barca e ir hacia la otra orilla. Quizás porque ellos eran los más interesados, eran los más fanáticos. La palabra obligar, en el término que utiliza el Señor para referirse al trato con sus discípulos, es un término muy fuerte en el griego que implica resistencia o hacerles una fuerte resistencia. Sería que los discípulos, como decimos, simpatizaban con los intentos de la multitud de forzar a Jesús a ser un rey, o será que no querían dejar la multitud excitada, era mucha gente para el maestro, o será que ya empezaban a soplar un viento fuerte anunciando una gran tormenta. No sabemos cuál de los tres elementos, si era una cuestión de preocupación personal por lo que sería con el Señor, si estaban muy entusiasmados con hacerle rey inmediatamente, o es que las condiciones del tiempo eran un poco ya previsoras, anunciando una tormenta y que iba a ser difícil la navegación. Pero el término griego que utiliza aquí es: el Señor los obligó. Les hizo una fuerte resistencia. La intención tiene que ver con poner un pensamiento contra pensamiento. Este es el término de la palabra. El pensamiento de ellos fue resistido por un nuevo pensamiento, que era el pensamiento del Señor, haciéndolos que vayan hacia la otra orilla. Interesante que cuando se refiere a la multitud, el Señor emplea otro término y dice que la despidió. Y el término despedir tiene un trato no de resistencia y no de enojo que corre, sino todo lo contrario. Un trato cariñoso como a un hasta luego, hasta dentro de otro momento. Una despedida tierna, una despedida de satisfacción por la tarea hecha y una despedida envuelta en una gratitud de una multitud que ha quedado contenta con él. La multitud lo entendió más fácilmente, o al menos interpretó que por el día era suficiente y debían dejarle descansar. Y de hecho no le vieron irse hacia el mar, le vieron irse hacia el monte a orar. Era el tiempo del recogimiento, era el tiempo de quedarse a solas con el Padre, era el tiempo de volver a la realidad y al propósito, que a veces parece quedar opacado con las obligaciones, con las discusiones con los discípulos o con la multitud acosadora. Era el tiempo de descansar, y entonces en el término y en su relación con el Señor, Dios Padre, dice así: una vez despedida la multitud, subió al monte para orar a solas. Para orar a solas. El término es para hablar a solas. Y nos denota otra actitud muy diferente a la que tuvo con los discípulos de obligarlos, o que tuvo con la multitud de despedirlos hasta luego. Esta vez hablar. Emplea un término de calma, de serenidad, de recogimiento. Se va a recoger en Dios Padre. Nuestra pausa, cuando regresemos, nos vamos a ubicar geográficamente hacia dónde fue dirigida la barca. ¿Cuál es el lugar? Hay varias alternativas aquí, pero de esto vamos a hablar en el bloque que viene. Pausa, ya volvemos. Oh,
Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Oh Señor, queremos ser el altar donde habita tu presencia. Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero. Me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más. No me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo. Quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte, yo quiero que no levanta sus manos y se lo dice. Qué hermoso que estás aquí, aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero. Me desespero por ti. Me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más. No me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo. Quiero vivir para ti. Déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Todo el mundo dígalo fuerte, ¿dónde está? Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Y ven y toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte yo quiero, levante sus manos y digan: oh, tu dulce presencia. Y enseguida Jesús obligó a los discípulos a entrar en la barca e ir delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a las multitudes. Una vez despedida la gente, subió al monte para orar a solas. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. La barca ya estaba a gran distancia de la tierra, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue a ellos caminando sobre el mar. Cuando los discípulos le vieron caminando sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y gritaban de miedo. Enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy,
no temáis. Estamos en Mateo, capítulo 14, verso 22, y nos vamos a dirigir hacia el lugar, la ciudad, el sitio geográfico denominado aquí como la otra orilla. Se supone que la otra orilla quiere decir la orilla occidental del lago de Galilea, es decir, la parte hacia el oeste. El Señor estaba en el noreste del mar de Galilea, frente a Capernaum, quizás en su propia casa, en la casa donde moró por 2 años y medio, en Betsaida. Para una mejor referencia, usted puede anotar allí Lucas, el capítulo 9 y versículo 10. Si así fuere, estaban volviendo a Capernaum, estaban entrando en el dominio de Herodes Antipas. Bueno, eso parece poco probable, porque se mantuvo bastante alejado en todo su ministerio. No era el tiempo de confrontar a Herodes, ni era la manera de llegar a la cruz de esa forma tampoco. Así que eso parece poco probable, que se hayan dirigido a Capernaum. Ahora, Marcos, cuando habla de ir delante de él, dice que los envió a Betsaida, a la otra orilla. Esto está en Marcos, el capítulo 6, versículo 45. Pero Juan dice que fueron en dirección a Capernaum. Algunos sugieren que quizás habría otra ciudad de Galilea por ese nombre, Betsaida, y que estaba en la orilla occidental del mar. Pero tampoco hay base para esa conjetura. Otra teoría es que Jesús mandó que cruzasen la bahía en dirección a Capernaum, pero todavía cerca de Betsaida. Lo cierto es que debían salir del lugar. Fuera Capernaum, fuera Betsaida, fuera cerca del lugar donde estaban. No sabemos exactamente hacia dónde. En realidad los discípulos tampoco fueron mucho en la distancia, azotados por las olas, por el viento. Literalmente estaban más o menos a 180 o 200 metros de la orilla. Es decir, que muchos no habían navegado. Y quizás en realidad el término hacia la otra orilla es de poca importancia, poca relevancia, porque nunca llegaron a la otra orilla, sino que se aventaron hacia el mar adentro, y fueron 180 metros más o menos, según la escritura, calculada en estadios, 180 metros lo que pudieron andar. Por eso, desde 180 metros o de prácticamente 2 cuadras, pudieron verle a él en el monte y pudieron ver cómo él descendía y cómo venía caminando hacia ellos en el mar. Ahora, antes de irnos, quiero tomarme un tiempito para que devocionemos acerca de este cuadro. El Señor había buscado quietud durante el día, pero no pudo lograrlo. Había sido acosado por las multitudes. Ese día llegaron a él de todo lugar y no se querían retirar. Ese día había sido agotador. Habían tenido que alimentar a más de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, y les había sanado a todos de diversas enfermedades. Les había predicado el evangelio del reino. Había tenido un altercado con los discípulos, había discutido con ellos y los había obligado a subirse en la barca y echarse mar adentro. Era un día muy agotador, pero buscó un lugar solitario para apartarse y estar con el Padre. Estuvo desde el atardecer hasta más o menos las 3 o 6 de la mañana. Esto es el término en la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y las 6 de la mañana. La cuarta vigilia es la costumbre romana que dividía la noche en 4 partes, es decir, estamos en la última parte de la noche, de 3 a 6 de la mañana antes de que comience el día. Y el Señor va a tomarse un tiempo allí, de quietud en la noche. No es la primera vez que se va a tomar un tiempo de retiro frente a tanto agobio, tanto cansancio. Cuando iba a elegir a los 12 discípulos,
se retiró a solas. Cuando estuvo en el Getsemaní, se retiró a solas. Y en este caso también está en una crisis, pero no en una crisis de elección o una crisis frente a la cruz y al beber de una copa muy amarga. Está frente a la crisis de la popularidad y tiene que volver al corazón del Padre. Tiene que volver al lugar de donde salió, y la oración es el medio y es la forma. Van a volver a capturar el propósito y que las multitudes o aún sus propios discípulos no le hagan salirse del propósito. ¿Cuántas veces necesitamos tomar este ejemplo del Señor, verdad? En medio del cansancio, en medio de las opiniones diversas, en medio de la fama, en medio de aquellas cosas que son una bendición y que a veces nublan nuestra vista, recogernos en oración, en un tiempo a solas con aquel que nos devuelve el propósito, donde yo me conozco, donde Él me conoce y donde puedo recuperar la visión de quién soy. Necesitamos tiempo en la oración, tiempos de crisis que no se manifiestan simplemente con una necesidad, sino a veces crisis que vienen con la abundancia. Necesitamos recogernos en oración, ir a aquel que nos devuelva el propósito. Con esto nos estamos retirando de los originales de hoy para pensarlo. Al Señor no le nubló la abundancia, la popularidad y la fama. Y cuando esto parecía que empezaba a querer hacerle cambiar, el tiempo de oración era el tiempo para volver a recuperar, volver en sí y saber cuál es el próximo paso a seguir. Controles y puesta en el aire la señorita Marcia Córdoba. Mi nombre es Rubén Herrera. Gracias por este tiempo. Nos encontramos mañana, Dios mediante, en otros originales bíblicos y usted.
Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.